El retrovisor, con Santiago Martínez. Estrenamos espacio El Retrovisor. Todos los jueves Santiago Martínez nos contará la historia de algunos vehículos que ya son un clásico. Y hoy Santiago, para estrenar este espacio, ha elegido el Renault 5. ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas. ¿Qué tal, Mónica? Buenos días. Bueno, el Renault 5, ¿por qué? ¿Por qué quieres empezar por el Renault 5? Pues preferentemente por un motivo, es el que había en casa cuando yo nací. Entonces fue el coche de mi niñez y bueno, le tengo un cariño especial a ese coche. O sea, por una cuestión sentimental en este caso. Sí, bueno, además también se cumplen, o se cumplieron hace un par de meses, los 50 años de la llegada a España. Entonces, bueno, también puede ser una excusa, ¿verdad? Una excusa para hacerle un homenaje, claro que sí. Pues vamos a recordar cómo empieza a tomar vida este R5, cómo se gesta este proyecto. Pues el proyecto 122 que dio lugar al R5 se remonta al año 67, que es cuando empieza realmente, bueno, pues cuando empieza la Renault a trabajar en él. Y he de comentar una curiosidad, quizá, que, bueno, realmente tal como lo conocemos ahora, pues nunca hubiera nacido si fuese por los departamentos de marketing y comercial, ¿no? Porque en Francia los coches con dos puertas laterales nunca tuvieron éxito ni son reconocidos por el público, ¿no? Entonces fue un empecinamiento de la directiva en fabricar un coche que se saliese un poco de los cauces establecidos, ¿no? De lo habitual, ¿no? De lo habitual, ¿no? Entonces, los inicios normalmente, por lo que cuenta Renault, hay que atribuírselos a un personaje que se llama Bernard Hinault, que era un directivo de Renault que en los años 60 estaba en Estados Unidos, daba clases en la Universidad de Nueva York, y ahí detectó un poco las inquietudes de la juventud de aquellos años, de finales de los 60, ¿no? Aquella juventud de la guerra del Vietnam, de las manifestaciones en contra del racismo y demás. Y a la vuelta a Francia lo que quiere es crear un coche para la nueva clase media. Esos hijos del baby boom, que ya empiezan a tener a su vez hijos, esas mujeres que ya trabajan, o esos hogares donde ya necesitan un segundo coche porque la prosperidad permite que eso sea así, ¿no? Entonces, digamos que plantea eso a Pierre Dreyfus, que es el presidente de Renault. Aceptan la idea, a pesar de, como digo, de las reticencias de los departamentos de marketing y comercial, que simplemente con esa configuración lo que pensaban es que el coche estaba destinado único y exclusivamente a venderse como coche de flotas. Y de ahí también la curiosidad que fue un coche millonario, pero que en su día se veía con cierta reticencia por parte de la marca. Llega, por lo tanto, a España ese R5 hace 50 años. ¿Cómo eran sus prestaciones? Pues mira, para que os hagáis una idea, el coche sale una versión inicial que se llama 950, que aluda a su cilindrada, que eran 956 centímetros cúbicos. El motor desarrolla 44 caballos y la velocidad punta anunciada por parte de Renault son 135 kilómetros hora. Pero hay que entender que a finales del año 72, que es cuando llega, la red de autopistas prácticamente están unos 300 kilómetros. Hay más kilómetros en curso, pero prácticamente inaugurados hay unos 300, 320. Entonces, bueno, realmente las prestaciones son más que suficientes para la coyuntura y para las circunstancias de la época. Como curiosidad, ¿cuánto costaba por aquel entonces ese R5? Pues mira, el coche puesto en carretera costaba alrededor de 133.000 pesetas. Que haciendo la conversión... Claro, si lo llevamos a lo que sería ahora mismo... Claro, haciendo la conversión con la evolución del IPC estaría en torno a algo más de 15.000 euros, entre 15 y 18.000 euros. En todo caso sería pues el equivalente ahora a un coche medio, como puede ser un Megane. Aunque en la línea sucesoria, digamos en la línea de Renault, el 5 es el antecesor del Clio, digamos que por posicionamiento en aquella época era el papel de un Megane, es decir, el coche de una familia media. Bueno, 133.000 pesetas de aquel entonces las podía pagar mucha gente. ¿Se vendieron muchas unidades? A ver, era un precio que estaba más o menos al nivel de la competencia. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el SEAT 127, que era su más directo rival, era un pelín más barato,
en la versión de 2 puertas. Si elegíamos la versión de 3 puertas, más o menos igualaba el precio. Entonces, más o menos estaba en la línea de sus rivales. Entonces, rivales que podían ser, por otra parte, el Dian 6 de Citroën, el Simca 1000 o el Mini 1000. Es un poco los rivales que tenía, porque hay que tener en cuenta que en el año 72 el mercado español estaba cerrado a las importaciones, con lo cual solo se vendían los coches de 5 marcas. Entonces la oferta era muy limitada, solo se vendía lo que se fabricaba aquí. Entonces, ¿durante cuántos años se estuvo vendiendo este Renault 5? pues el R5 se vende prácticamente hasta el año 85-86, porque a finales del 84 se presenta el que va a ser su sucesor, que se conoce popularmente como Super 5, y fue una evolución muy profunda del concepto original, pero manteniendo la línea, ¿no? La línea era lo que realmente había gustado más del coche. Entonces decidieron hacer un lavado de cara muy profundo, pero conservando la esencia estilística, ¿no? del modelo original. Y he de decir que se fabricaron la friolera de 5,5 millones y, como curiosidad, como dato anecdótico, 1 millón, o sea, una quinta parte más o menos, se fabricó en Valladolid, en España, que es donde empieza a fabricarse ya en el año 72. Hablamos del año 72, España, un coche pensado para la clase media. Recordamos cómo era ese momento de la España del año 72. Sí, era una época, pues claro, muy distinta. Estamos hablando de que pues en aquella época eran los últimos coletazos, bueno, del franquismo. Como digo, el mercado automovilístico estaba muy, muy limitado. Como curiosidad, el R5 fue un coche que a nivel, por ejemplo, técnico era bastante conservador. A nivel estético, como decía, no era una estética muy rompedora, y sobre todo tenía como principal característica que lo diferenciaba del resto los paragolpes plásticos. Pues fue una novedad absoluta en Europa y, por supuesto, en España. Como curiosidad también me gustaría comentar que solo había un extra. O sea, imaginaros hace 50 años, pues claro, ahora mismo los coches han evolucionado de tal manera que es una locura, ¿no? Porque prácticamente son tablets con ruedas. Sí. Pero en aquella época, cuando comprabas un R5, el único extra que había eran los asientos delanteros con el respaldo reclinable, un extra que se ofrecía por 1.000 pesetas, ¿no? Entonces eso nos da una idea de qué sencilla, entre comillas, era la vida entonces, ¿no? Y bueno, ya digo, fue un modelo que triunfó gracias a la estética, cautivó fundamentalmente o principalmente al público femenino. Como curiosidad, de hecho, por ejemplo, a título anecdótico, en el año 73 el catálogo comercial francés, en ese catálogo prácticamente, o yo me atrevería a decir casi exclusivamente, aparecen solo mujeres, una cosa absolutamente novedosa, y fue un coche que se vendió muy bien, como digo, entre parejas jóvenes, y sobre todo eso, gente joven que empezaba a tener hijos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, el baby boom, pues necesitaba estar motorizada por un coche pequeño y polivalente. De hecho, el eslogan que se eligió para España fue para ciudadanos muy viajeros, ¿no? Entonces nos da una idea de que era un coche urbanita, por una parte, porque medía 3,5 metros de largo, pero tenía las suficientes cualidades como para emprender viajes con total éxito a nivel de prestaciones y de confort. O sea que fue un coche muy bien diseñado. Bueno, tú nos decías al inicio que en tu casa había uno, no sé si lo conservas. No, lamentablemente no. Lamentablemente falleció hace tiempo. Todavía se ve por ahí alguno, ¿no? Algún R5. Sí, bueno, yo tuve la suerte para mi canal, de grabar uno hace poco, y es una de las primeras unidades que matriculadas en el año 73, o sea, la primera temporada completa que se vende, y con el añadido, con la curiosidad de que la matrícula es Valladolid A, es decir, es una unidad que se fabricó en Valladolid, se vendió en Valladolid, y cuya letra de la matrícula coincide con la letra o con las matrículas de las primeras unidades que se prueban en la prensa especializada. O sea que es una de las unidades más veteranas que ruedan, ¿no? Y es esta en mi canal. O sea que es un coche que para mí, ya digo, andaba detrás de él desde hace mucho tiempo para dedicarle el homenaje que merece. Bueno, ¿nos queda alguna curiosidad que comentar o algo del R5? Santiago, tú que eres el experto. Pues, a ver, pues quizá para acabar, bueno, pues lo que podríamos decir es que como curiosidad dio lugar al R7,
que era su derivado con maletero independiente, que se fabricó única y exclusivamente en España y para España. Entonces, digamos que es otro coche que también fue muy popular y que solo, como digo, solo se fabricó en España y se comercializó aquí. Bueno, no lo hemos dicho, pero te pueden seguir en YouTube, que además tienes muchos seguidores, y también en Instagram, con tu página Documentos del Motor. Sí. Y los jueves también aquí en Onda Cero. Bueno, pues nos ha encantado empezar sección con este R5. Muchísimas gracias, Santiago. Un placer. Gracias.